Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga, me complace mucho saludarles, anhelando que muy pronto el Señor nos permita salir de esto para poder darnos un abrazo. Y estamos también confiando en que Dios en medio de esta situación está pastoreando nuestras vidas, está sustentándonos, está bendiciéndonos y está haciendo una obra especial en su iglesia. Creo que todos hemos tenido tiempo para reflexionar en medio de esta situación. Y yo he reflexionado un poco acerca de los sentimientos que esta pandemia deja en la vida de cada uno de nosotros. Para muchos, para algunos, es pánico. Experimentan un pánico, para otros temor, incertidumbre, angustia, entre otros. Sentimientos que se alimentan día a día a través de toda la información que circula en las redes sociales. En algunos casos son ciertas, en otros casos no. Muchos de nosotros, y ahí es el problema, al replicar o al multiplicar la información que recibimos, estamos contribuyendo a incrementar estos sentimientos. Y estamos contribuyendo a crear otra clase de pandemia, la desesperanza. ¿Cómo podemos enfrentar estos sentimientos y convertirnos en generadores de esperanza? La palabra de Dios nos exhorta a asumir una actitud diferente ante el temor reinante. Repliquemos, hablemos la palabra del Señor. Hablemos de las promesas de salvación en Cristo para que por ella muchos puedan tener acceso a las bendiciones de Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es una bendición? La bendición o las bendiciones son manifestaciones de la gracia de Dios, son manifestaciones de la bondad de Dios que se complace en hacernos bien y tenemos acceso a ella por medio de la fe, como lo podemos ver en el texto bíblico que vamos a estudiar en esta mañana. Así que quiero invitarles a que antes de que leemos el texto pueda inclinar su rostro y podamos hablar a Dios y podamos decirle a Dios que habla a nuestras vidas. Amado Padre, queremos bendecirte. Queremos darte a ti toda la gloria y la honra, Señor. Y queremos que a través de este medio, Padre, tu palabra pueda llegar a muchos hogares, Dios. Que tú, Dios mío, que la presencia tuya sea ministrando, Señor, a cada familia, Señor. Sabemos que esta palabra va a llegar más allá de lo que nosotros nos imaginamos, Señor. Y oramos porque creemos que tu palabra es poderosa para sanar, para salvar, para restaurar, para bendecir, Señor. Señor, pedimos la presencia y la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Las bendiciones, amados hermanos, hacen parte del plan de salvación de Dios para la humanidad. Así que en esta mañana vamos a mirar bendecidos para bendecir. Y quiero invitarle a que usted pueda leer conmigo en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y lo primero que quiero resaltar en este texto bíblico es que las bendiciones hacen parte del plan de Dios para la humanidad. Las bendiciones hacen parte del plan de Dios para bendecir la humanidad. El capítulo 11 del libro de Hebreos presenta una lista de hombres y mujeres que han sido catalogados como los héroes de la fe. Cuando leemos la historia detrás de cada uno de ellos o leemos sus propias historias registradas en la palabra del Señor, nos damos cuenta que eran hombres tan humanos como nosotros. Ellos vivieron en diferentes épocas de la historia, enfrentaron diferentes circunstancias, conflictos, pero tenían un principio común: la fe como principio de vida. Ellos heredaron las bendiciones de Dios porque vivían por la fe. Ellos quedaron registrados en la palabra de Dios, en la Biblia, para demostrarnos con su ejemplo que es posible vivir por la fe, confiando en las promesas de bendición de Dios.
en medio de las contradicciones y aflicciones de la vida. Entre estos hombres encontramos entonces a Isaac. ¿Qué lo hizo digno de estar en este registro? Isaac era un heredero de bendición. Isaac era el hijo de la promesa, el heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y en qué consistía esta promesa? En Génesis capítulo 12, los primeros versículos, nos dice que Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y seguidamente le da la promesa y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una bendición que sobrepasa todo interés personal. Es decir, es una bendición que no se reduce al bien de Dios sobre una persona en particular. Es una bendición que no se reduce a una familia, que no se reduce a una generación, sino que es una bendición que tiene como propósito alcanzar todas las naciones de la tierra. Bendecir a todas las naciones de la tierra. Es una bendición que no se limita a un tiempo, sino que lleva a Abraham a pensar en el porvenir, a ver lo que Dios ve y a verse a sí mismo y a su descendencia, aunque todavía no tenía hijos, como el instrumento de Dios para bendecir a la humanidad. Y a eso estamos llamados nosotros. A eso está llamado usted, que ha creído en el Señor Jesucristo, a bendecir, a ser instrumento de bendición para la humanidad, en este momento para las naciones, para la gente que está sufriendo a causa del temor por causa de la pandemia. Abraham le creyó a Dios y como buen creyente se aseguró que su hijo Isaac conociera que este llamado lo involucraba a él y a su descendencia. Porque Abraham sabía que la bendición de Dios iba a direccionar su vida hacia el plan que Dios había diseñado para él y para su descendencia. De tal manera que a través de esa bendición pudiese bendecir también la humanidad. En este sentido, entonces, la bendición de Dios direcciona nuestras vidas hacia el plan original de Dios, hacia el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Dios sabía de antemano que Abraham enseñaría a sus hijos a vivir de acuerdo a esa promesa. Dios sabía que Abraham iba a ser fiel a la promesa. Así que en Génesis capítulo 18, versículo 19, el Señor dice: porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. En este texto que acabamos de leer, encontramos un componente importante que nos ayuda a entender un poco más lo que es la bendición que Dios imparte sobre nuestras vidas. La bendición tiene que ver con lo que Dios ha hablado. La bendición está en el marco de la palabra, está en la palabra que ha salido de la boca de Dios. Dios dijo, refiriéndose a Abraham: yo sé que él mandará a sus hijos para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Tiene que ver con lo que Dios ha hablado. ¿Qué ha hablado Dios en su palabra? ¿Qué ha hablado Dios acerca de la humanidad? ¿Qué ha hablado Dios acerca de tu vida? ¿Qué ha hablado Dios acerca de tu familia? Porque el propósito de Dios es bendecir tu vida, bendecir la humanidad. La bendición está en prestar atención a lo que Dios ha dicho y vivir por ello, modelar nuestras vidas de acuerdo al llamado de Dios. Y aquí hay algo más importante también que nos ayuda a entender que no hay bendición que trascienda nuestra historia, que no hay bendición que trascienda a nuestra descendencia, que no hay bendición que trascienda a la eternidad, sino un llamado. Dios llamó
a Abraham a salir de su casa, de su tierra, de su parentela. Y para Abraham eso significaba vivir como forastero, como extranjeros, en la tierra que heredaría su descendencia. Implicaba vivir de acuerdo a las directrices de Dios y no siguiendo las costumbres del lugar de donde él había salido, ni las costumbres de los pueblos a los cuales Dios lo llevaba. La bendición está en seguir la dirección de Dios con respecto al plan que Él trazó para nuestras vidas. Y en este sentido, la bendición define nuestro presente, pero también nuestro futuro, nuestro porvenir y nuestra eternidad. Cuando miramos la vida de Abraham, su historia y la historia de Isaac, nos damos cuenta que Abraham hizo su trabajo, que Abraham enseñó a Isaac el camino de Dios, le habló del llamado y la bendición, haciendo que Isaac fuese heredero de la bendición que Dios había pronunciado sobre él y que su vida dependiera de lo que Dios había dicho, que Isaac viviera por esa bendición. En Génesis capítulo 26 vemos que en una época de crisis donde había hambre en la tierra, parece que Isaac tenía el firme propósito de buscar sustento en Egipto. Así que decide descender a Egipto. Pero Dios se le aparece, Dios le estorba, se lo impide por causa de la promesa. Porque Egipto es la tierra de la esclavitud. Egipto no es la tierra de la promesa. En Génesis, entonces, capítulo 26, versículo 2, Dios le dice la palabra. Y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En medio de esa crisis, Isaac le cree a Dios. Decide depender de la bendición. Decide depender de la palabra que había salido de la boca de Dios. En segundo lugar, tenemos acceso a las bendiciones de Dios por medio de la fe. Isaac, como heredero de bendición, debía asegurarse que sus hijos recibieran la bendición. Y para eso necesitaba seguir creyendo. Necesitaba creer en los designios de Dios, vencer todos los obstáculos que se oponían o trataban de desmentir la verdad de Dios, trataban de desmentir la voluntad de Dios. El hogar de Isaac era un hogar común y corriente, como el de nosotros, nada extraordinario. Los conflictos comenzaron desde muy temprano en este hogar, desde antes que los niños nacieran. Rebeca, esposa de Isaac, era estéril, y aquí encontramos el primer obstáculo para que la promesa de Dios tuviera su cumplimiento en los planes de bendecir a la humanidad. Pero Isaac pone en acción su fe. Isaac ora al Dios de las promesas. Y observa lo que dice el texto bíblico en Génesis capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concebió Rebeca, su mujer. Eso es vivir por fe. Vencer los obstáculos a través de la oración. Saber que el Dios que prometió es fiel para cumplir. No dejar de mirar las promesas, eso es vivir por fe. Traer en oración todo aquello que intenta desmentir lo que Dios ha dicho. Una vez superado este obstáculo, Rebeca se enfrenta a un embarazo complicado. Los hijos luchaban dentro de ella, dice el texto bíblico. Y este término luchar es un poco violento, es un poco fuerte. Da la idea de una batalla campal. Los niños se maltrataban dentro del vientre.
se cascaban, como decimos nosotros, se cascaban el uno al otro, haciendo que este embarazo fuera tortuoso para Rebeca hasta el punto que ella deseó morir. Y en su angustia, dice la palabra que ella fue a consultar a Dios, y la respuesta del Señor, para sorpresa de ella, es que no solo eran 2 bebés que ella había concebido, sino que la palabra del Señor le dice que hay 2 naciones dentro de ella que serían rivales de por vida. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Usted puede imaginarse las mujeres que han concebido, que han dado a luz lo que es un embarazo como esto? Una vez en oración, superado este obstáculo, encontramos una serie de problemas dentro del hogar de Isaac. No es el hogar perfecto, nuevamente. En primer lugar, los padres muestran preferencia por un hijo más que por el otro. Al parecer, cada padre se inclina hacia el hijo que llena más sus expectativas, que suple más las pretensiones de su corazón, mostrando así que la elección de amar a uno más que al otro se debe a puros motivos egoístas. El texto dice, en ese 25-27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Versículo 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Y qué decir de los gemelos de Jacob y Esaú? Esaú era un inmoral, dice la Biblia. No mostraba ningún interés por las cosas de Dios. Hebreos 12:16 dice que era un profano, que menospreció su primogenitura al venderla a su hermano Jacob por un plato de lenteja. En un momento de hambre perdió toda perspectiva de lo eterno. Además, la palabra del Señor dice que el comportamiento de Esaú traía aflicción a sus padres. Porque dice el texto, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No era muy fácil la vida de esta familia dentro del hogar. ¿Y qué decimos de Jacob? No era mejor que su hermano Esaú. Era un oportunista. Anhelaba la primogenitura. Estaba esperando el momento preciso para obtener la primogenitura. A sabiendas seguramente ya los designios de Dios, porque seguramente su mamá le contó lo del embarazo complicado, y también tu mamá tuvo que haberle dicho lo que Dios había dicho: el menor servirá al mayor. Pero él decidió lograr la bendición a su manera, lograrla de una forma humana y carnal. Por otro lado, Génesis 27 nos muestra que quizás siente que sus días en la tierra se están terminando. Ya está un poco viejo, está ciego, cree que va a morir, pero él quiere ser fiel a la promesa de Dios. Él quiere ser fiel a Dios, quiere ser fiel a su padre Abraham, y él sabe que tiene que dar la bendición a sus hijos. Para Isaac las cosas no son muy fáciles en este momento, están complicadas. La bendición que debe pronunciar sobre sus hijos debía corresponder a lo que Dios había dicho, a lo que Dios había determinado para el porvenir de cada uno de ellos. La bendición iba a determinar el futuro, la vida de ellos en el porvenir. Por la ley, la bendición le correspondía al primogénito, al mayor, a Esaú. Pero por elección de Dios, por gracia, por la soberana voluntad de Dios, Dios había determinado que el mayor serviría al menor. Dios había determinado que la bendición de la primogenitura sería para Jacob. Isaac tiene que moverse por fe. Y ahí es donde el texto dice:
Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú acerca de cosas que tenían que ver con el porvenir. Isaac tiene que moverse por fe. Tiene que superar sus propios obstáculos de preferencia, su voluntad. Tiene que superar su deseo y creer lo que Dios ha dicho y moverse por lo que Dios ha dicho. Pero cuando leemos la historia de Isaac, Isaac tiene el firme propósito de impartir la bendición a su hijo preferido, a Esaú. Hay una lucha por la bendición. Cada quien tiene sus propios intereses. Así que Rebeca manipula a su hijo preferido, a Jacob, para que engañe a su padre, para que se haga pasar por Esaú. De esa manera, entonces, obtener la bendición de su padre Isaac. Hay un intento de manipular la bendición, de lograrla a la manera humana y carnal. Pero a Dios, a su palabra, no lo podemos manipular de manera soberana, usando las circunstancias. Dios hace que su bendición se dé como Él lo había determinado. Y esto es algo hermoso que siempre he creído, que las cosas de Dios siempre están en peligro de no suceder, pero suceden porque Dios lo ha dicho. Y Dios hace lo que Él dice. Después de haber quedado frustrado las manipulaciones humanas, Isaac bendice nuevamente a Jacob, pero esta vez con la misma bendición de Abraham. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblo. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Cuando vemos este panorama desde una perspectiva carnal y legalista, uno se pregunta, ¿no había otro mejor? ¿Por qué Dios no escogió una mejor familia? Y uno tiene que responder con un rotundo no. Todos los héroes de la Biblia, de la fe, fueron como nosotros. Iban siendo transformados mientras vivían dependiendo de las promesas divinas. Iban siendo transformados mientras caminaban con Dios. Pero al final de sus vidas, ellos no fueron los mismos. El caminar con Dios les transformó. El creer la palabra les transformó. La palabra moldeó sus vidas a la voluntad de Dios. Dios no se equivoca. No llama gente perfecta. Dios llama gente como tú, como yo. Gente que necesita cambiar. Gente que necesita ser transformada por Él en la medida que su fe se demuestra a través de la obediencia a la palabra. Al mirar el final de la historia de cada uno de ellos, Dios no va a resaltar sus caídas. Dios no resalta sus torpezas. Dios no va a resaltar los errores que cometimos para poder llegar a la meta. Dios resalta la obediencia por la fe a su palabra, a su revelación. Porque la fe nos lleva a obedecer confiando en que lo que Dios ha dispuesto, en lo que Dios ha prometido, es verdad que Dios lo va a hacer. Dependemos de la palabra del Señor. Si usted observa cada uno de estos personajes que están registrados en el capítulo 11 del libro de Hebreos, incluyendo a Isaac, se va a dar cuenta que sus vidas no eran tan perfectas, pero le creyeron a Dios y vivieron por la palabra que salió de la boca de Dios. Algunos de los principios que podemos tener en cuenta para nuestras vidas a partir de esta historia son: primero, la bendición viene por la palabra que Dios ya ha hablado sobre nosotros. Y si usted quiere saber qué ha hablado Dios acerca de su vida, usted tiene que acercarse a la palabra. Tiene que acercarse a la Biblia. 2,
Las bendiciones de Dios no son manipulables. No hay otra forma de obtener la bendición de Dios, sino creyendo en lo que Él ha dicho. Las bendiciones de Dios direccionan nuestras vidas hacia su voluntad. Las bendiciones de Dios, lo que ha salido de la boca de Dios, direcciona nuestras vidas hacia el diseño de Dios para nuestras vidas, hacia lo que Él planeó para nosotros. 3. Las bendiciones se reciben por la fe. No hay nada en nosotros que nos haga dignos de ellas. Es por la gracia, es por el amor de Dios que somos bendecidos a través de Cristo. Y yo quisiera leerle lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Usted nota lo que dice ese versículo? Está diciendo que la fuente de la bendición es Dios. Y está diciendo que Dios nos bendijo. Ya la bendición es un hecho. Ya la bendición nos ha sido dada por medio de Cristo. Pero nosotros tenemos que creer. Y tenemos que entender que la bendición también implica un llamado. Hay un llamado que Dios nos hace a nosotros. Y creo que eso tiene que ver con los versículos que siguen en el capítulo 1 del libro de Efesios. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Usted está prestando atención a lo que está diciendo la palabra? La invitación del Señor para nosotros, o la exhortación, es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Es que toda bendición de Dios para nuestras vidas es a través de Cristo. No hay bendición para nuestras vidas si no es por medio de Cristo. Nosotros también, amados hermanos, somos instrumentos de bendición. La palabra del Señor nos dice a nosotros en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y note lo que dice el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Nota lo que está diciendo la palabra? Primero está diciendo que nosotros somos bendecidos en Cristo. Y no con cualquier bendición. Está diciendo que hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales. ¿Y sabe qué? Que la bendición espiritual no se limita a lo temporal. La bendición espiritual es lo que Dios nos ha concedido a nosotros a través de Cristo. No se limita a lo efímero. Son espirituales, son superiores. Ellas definen no solo nuestra vida aquí en la tierra, no solamente definen nuestro presente, sino que tienen alcances para la eternidad. Van más allá de lo efímero, van más allá de lo terrenal. Definen nuestra eternidad. Ahora somos bendecidos, pero también somos portadores de bendición. Dice la palabra otra vez, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Somos herederos de bendición. En la medida que nosotros hablamos la palabra del Señor, nosotros estamos bendiciendo a otros. Y en este tiempo de pandemia, donde la gente replica, la gente multiplica,
toda la información que circula en las redes sociales. Nosotros estamos llamados a replicar la palabra del Señor, a decirle al mundo que hay bendición a través de Cristo, que hay un llamado de Dios para nosotros, y es creer esa palabra, es creer que a través de Cristo nosotros podemos encontrar redención, y podemos encontrar perdón de pecados. Es que a través de Cristo nosotros podemos caminar hacia la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mis amados hermanos, hay situaciones en nuestras vidas que son tan contrarias a lo que Dios ha dicho de nosotros, como le pasó a Isaac, y también muchas veces como lo que le pasó a Abraham. Pero ¿cómo enfrentó Isaac esas circunstancias? ¿Cómo enfrentó esas situaciones que trataban de desmentir lo dicho por Dios? Con oración. Se fortalecían en fe. Iban delante de Dios. Le decían a Dios lo que Dios había dicho. Se conectaban con Dios. Y Dios hacía. Dios obraba. La fe siempre va a ser probada. Hay situaciones en nuestras vidas que son tan contrarias a lo que Dios ha dicho de nosotros. Hay hijos cuyos comportamientos pareciese que nunca les alcanzarían las bendiciones de Dios. Pero si usted observó la vida de Isaac y de su familia, usted se va a dar cuenta que no había nada en ellos que les hiciera dignos de recibir y ser herederos de las promesas de bendición. Ni siquiera Abraham. Pero la Biblia nos dice que es por fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Isaac bendijo a sus hijos por fe. No porque en ellos hubiese algo digno, no porque ellos se lo merecían, sino porque Dios lo había dicho. ¿Y qué tal si en este tiempo en que nos encontramos de pandemia, reflexionamos donde Dios nos ha llevado a quedarnos en nuestros hogares y volvemos a retomar la palabra de Dios y miramos qué dice Dios con respecto a ese hijo que usted cree que nunca le va a alcanzar las bendiciones de Dios? ¿Qué dijo Dios acerca de él? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios ha dado una palabra, y es que en Cristo hay bendiciones espirituales. Y cuando usted empieza a orar de acuerdo a esa palabra, cuando empieza a creer la palabra, cuando empieza a poner su fe en Jesús que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que murió, que resucitó para que nosotros pudiésemos disfrutar de esas bendiciones espirituales y pudiéramos andar en ese llamado de Dios que nos bendijo, que nos escogió para que fuésemos santos y fuésemos sin manchas delante de Él. ¿Qué tal si en medio de esta situación de pandemia no replicamos lo que todo el mundo dice, sino que empezamos a replicar la palabra del Señor? La Biblia dice: la fe viene por el oír por la palabra del Señor. Y empezamos a bendecir. Mire, Dios le dijo a Aarón, o le dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel. Diles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. No hay otra forma de bendecir sino con el recurso que Dios nos ha dado, con la palabra. Porque la palabra de Dios va a moldear nuestras vidas hacia su propósito, hacia su voluntad. Porque la palabra de Dios nos perfecciona. Él es el camino, nos muestra el camino por el que nosotros tenemos que andar. ¿Qué tal si usted empieza a cambiar su lenguaje? Empezamos a cambiar el lenguaje, como dijo el apóstol Pedro.
El que quiera ver días buenos, refrene su lengua de hablar cosas malas. Dice, siga la paz. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, bendiciendo. La bendición sale de nuestras bocas, sabiendo que fuiste llamados para que heredes bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Te quiere bendición? Entonces, esa es la palabra que tenemos que pronunciar sobre los hijos. Esa es la palabra que hay que hablar. Esa es la palabra que hay que decir al Señor. Señor, tu palabra dice eso. Cambia mi manera de hablar. Quiero hablar conforme a tu palabra. Quiero decir lo que tú dices, Señor. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria, queremos darte a ti toda la alabanza, toda la adoración, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. No hay nada en nosotros, Señor, que nos haga dignos de recibir tu bendición. Pero a ti te plació bendecirnos en Cristo. A ti te plació, Señor, oh Dios, escogernos, mostrar tu bondad. A ti te plació redimirnos, Señor. A ti te plació, Señor, oh Dios, Señor, que Jesucristo llevara nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor. Queremos rogarte en este momento que tú produzcas fe en nuestros corazones. Fe para creer la palabra. Fe para creer, Dios, lo que tú has dicho, Señor, oh Dios. Para volvernos a la palabra y hacer como tú quieres, amado Padre. Oramos, Señor, oh Dios, por esos hogares, amado Padre, donde pareciese, Señor, que nunca va a haber cambio. Pero hay un plan divino, Señor, para ti, porque tu palabra, Señor, oh Dios, nos dice, Señor amado, que los planes que tú tienes para nosotros son buenos, son planes de paz, para darnos un futuro y una esperanza. Oramos que produzca fe al interior de cada hogar, al interior de cada familia, en cada padre, en cada madre, Señor, oh Dios, y en cada uno de nosotros, amado Padre, para creer, Señor, que en este momento, Señor, oh Dios, cuando hablamos tu palabra, cuando traemos tu palabra en oración, Señor, cuando te decimos a ti, Dios, recuerda, Padre, que por la humanidad, Señor, murió Cristo, por todo el mundo, Señor. Trae arrepentimiento, Señor. Trae conversión, Señor. Señor, oh Dios, cuando oramos de esa manera, Señor, creemos, amado Padre, que tu palabra obrará en la vida de las personas, produciendo fe, produciendo arrepentimiento, produciendo conversión, haciendo que el mundo, que la humanidad pueda volverse a ti, Señor. Dios, queremos que en medio de toda esta situación tú nos estás llamando a volvernos a ti. Y quiero bendecir tu iglesia, Señor. Quiero bendecir la iglesia del Señor en este momento. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz. Que el Señor te despierte en oración, que te despierte en alabanza. Que el Señor te despierte a una comunión más profunda con Él. Que el Señor te use como un instrumento de bendición, un instrumento de paz, un instrumento de esperanza. Que el Señor bendiga a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Que el Señor guarde tus hogares y guarde tu familia. Padre, gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por el obrar tuyo, Señor, en la humanidad. Creemos que tú estás obrando. Usa a los pastores, usa, Dios mío, Señor, los diferentes predicadores, Señor. Usa, Señor, la palabra que se está trayendo en las redes, Señor, en las redes sociales, que se está transmitiendo, Padre. Oh Dios eterno, creemos, Dios, que este es un mover tuyo, Señor. Creemos que tú estás en todo esto, Señor, para que la palabra tuya, Señor, oh Dios, se extienda, llegue, Señor amado, a donde nosotros no la hemos llevado, Señor.
Y aún a esos corazones que se han endurecido, Señor, oh Dios, que han oído la palabra, que han oído el llamado, que han oído el mensaje de Jesucristo, una vez, 2 veces, 3 veces, Señor, vez tras vez, Señor, oh Dios, pero que no han tomado una decisión por Jesucristo, Señor, que no han tomado una decisión de entregar sus vidas a Jesús. Oramos, amado Padre, para que durante este tiempo, Señor, sus corazones sean tratados, amado Dios, para que puedan experimentar arrepentimiento, conversión, y puedan llegar por la fe, Señor, a reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y a ti, querido amigo, a usted que un día estuvo en la iglesia, oyó la palabra del Señor, pero no tomó una decisión al respecto. Hoy quiero invitarte a que puedas tomar una decisión, a que puedas hacer una oración de fe, a que puedas entregar tu vida a Jesús. ¿Qué tal si cierras tus ojos y hoy decides entregar tu vida a Jesús y haces conmigo esta oración? Amado Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito tu perdón. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me perdones por haberte ofendido. Te pido en el nombre de Jesús que me laves con su sangre preciosa, que perdones mis pecados. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hagas de mí una nueva criatura, que me des tu Espíritu Santo, que me permitas experimentar el nuevo nacimiento. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te recibo como el único Señor y Salvador de mi vida. Dígale: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. El Señor te bendiga.